Vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a dar gracias, Padre, por este día que nos permite tener delante de ti, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú dirijas estas últimas dos clases, Señor. Esta es la penúltima clase, Señor, de las cartas de Juan, Señor. Gracias por este anciano, Padre, que escribió estas cartas, Señor, para alentar a la iglesia en todos los tiempos, Señor, acerca de los falsos maestros, Señor. Y también te agradecemos la vida de cada uno de los hermanos que hoy viene y se congrega, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, que tenemos hambre y sed de aprender y de escuchar, Señor. Yo te pido, Padre, que tú dirijas, que tú nos enseñes lo que tú quieres enseñar, Padre. Callamos toda voz mentirosa y engañosa en nuestro corazón y externa, Señor, y te pedimos, Rey, que tú nos hables hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar continuidad a lo que es la primera carta de Juan. Hemos gastado mucho tiempo o invertido mucho tiempo en explicar el contexto cultural, de qué se trata Juan, quién era Juan, cuál era la percepción de Juan, su sentir, sus deseos. Para ahorita nosotros ya debemos de tener perfectamente claro un perfil del autor que es Juan. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya sabemos, a mí me encanta cómo comienza su carta, su epístola de primera de Juan, lo que vivimos, lo que palpamos, lo que, o sea, no escatima en decir, yo lo conocí, yo me acordé en su pecho, yo vi sus enseñanzas, yo vi cuando lo mataron, yo estuve ahí en la cruz, ¿no? Él lo vio morir. Imagínense el sentimiento de Juan, de cuando lo llama, de cómo comparte, de cómo está viviendo esa parte del ministerio, cómo lo ve morir, cómo sus ideas como judíos estaban esperando un libertador, un juez que los librara de la opresión romana, que trajera el reino de Dios, aquellas promesas que se estuvieron prometiendo en el Antiguo Testamento, que Mesías, el día del Señor. Ustedes conocen que los profetas hablan acerca del día del Señor. Entonces ellos estaban seguros que era el día del Señor, porque se les explicaba el reino de los cielos. Y ellos estaban esperando este curioso reinado del Señor. Y ven a Jesús muerto, ven a Jesús ven a Jesús despedazado, y algo se movió en sus entrañas cuando después se les presenta vivo y dice Lucas con pruebas indubitables, se les presentó a todos y lo vieron ¿no? ¿Qué sentimiento creen que hayan tenido? Alegría, el saber que el Señor no metía a un falso maestro como muchos profetas. ¿Se acuerdan cómo decían los discípulos de Juan? ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿No? Imagínense ese sentimiento de decir, yo pensé que era otro que me había equivocado, pero ahora lo veo en poder y en gloria, lo veo y sé. ¿Qué pasó? Cuando después de Pentecostés les da la fuerza para predicar el evangelio, aún en contra de arriesgar su vida, ¿sí? Hasta que estamos aquí en la historia, llegan y ellos dan la vida por la obra, dan la vida por los hermanos y entienden algo que nosotros entendemos muchas veces, que es que los hermanos no son ¿qué? Mercadería, no son no son, ¿cómo se dice? Seguidores, no es como un partido político. Todos estos son adeptos míos, ¿no? O sea, no son propiedad ni del pastor, ni del líder, como constitución, como vida nueva, como casa de oración, como lo que sea, ¿no? ¿Qué son? Son propiedad de quién? De Cristo. Y es vida no por una religión, ni por una institución, ni por vida nueva, ni por cosechando la miel, nada. Dio la vida por personas, de los cuales los hermanos de Casa de Oración, los hermanos de Vida Nueva Querétaro, somos propiedad de Cristo. Imagínense el sentimiento de Juan al saber que llegaban unos con Tomás frente a
unos falsos maestros que predicaban para jalárselos, para confundirlos, para dañar a quienes. ¿Cuándo estaba enojado? Porque se iban a otra iglesia. A Juan no le importaba, porque Juan que son propiedad de Cristo. Y si te vas a aquella iglesia, pierdes la salvación. Porque solo en la Santísima Iglesia, ya saben cuál, hay salvación. Fuera de ella no hay. ¿Saben qué es eso? ¿Qué doctrina? Ellos dicen que solo hay salvación en la Iglesia Católica. ¿No? Nosotros decimos que solo hay salvación en vida nueva. No. Que solo hay salvación en casa de oración. Que solo, no, ya lo voy a exagerar. Que solo hay salvación en Cristo Jesús. Esa es nuestra convicción, en Cristo. Aunque se congreguen en vida nueva, se congreguen en cualquier otra iglesia, como se llame tu iglesia donde estás, la salvación es en Cristo. Nosotros no somos poseedores. La verdad aquí está. ¿Sale? Está escrita y está revelada para nosotros, para que nosotros la estudiemos y la entendamos. Entonces, cuando llega Juan a la iglesia de Éfeso, ¿qué pasa? Se encuentra con todos los falsos maestros que estaban. El problema de Juan no era de que se fueran a otra iglesia o que se fueran con un mejor maestro. Al contrario, yo creo que el corazón de un pastor, el decir, ¿sabes qué? Es que yo reconozco que o sea, yo hasta aquí llego, brother, pero pues si está el pastor Viterio, pues discíplate con él. Si tiene la oportunidad, adelante. No, tú naciste aquí, solo puedes estar aquí. Esa es una mentalidad muy loca que es antibíblica, ¿no? O sea, si tú no estudias en el ITI, no puedes estudiar en ningún lado, porque solo yo, no, eso no existe. ¿Cuándo tenía ese sentimiento de decir, es que yo soy el poseedor único de la verdad, que si se van aquí, no tenía el coraje de que se fuera, después de haber escuchado el Evangelio de Cristo, creyeran que necesitaban obras para ser salvos, que Jesucristo principalmente estaba en la doctrina que ellos estaban viviendo, que Jesucristo no vino en carne, que no vino en sangre, que no era Dios. Todas estas herejías que ellos estaban predicando le ardía la sangre. ¿Por qué? Regresamos a Juan 1:1. Yo lo vi. O sea, a mí no me engañan, no me mienten. Yo lo vi, yo vi la sangre, me salpicó la sangre. Estamos especulando, pero si estaba ahí en la cruz, obviamente me salpicó la sangre, ¿no? Yo su dolor. Imagínense ese dolor, Señor. Es que cómo es posible que tú hayas padecido tanto por estos falsos maestros. O sea, son tu obra. Y él defendía la obra de Cristo. No su obra, no su iglesia, la obra de Cristo. Y ese es el ardor de Juan. Y ya hemos visto capítulo tras capítulo cómo Juan empieza a hacer pocos temas, pero lo va como varios comentaristas dicen que es como una espiral. Hasta el pastor MacArthur habla que es una espiral, ¿sale? De cómo es un mismo tema, y te explica cómo se vive, porque también hemos platicado mucho más tema de aquí, pero la fe se manifiesta. La luz resplandece en las tinieblas. No puedes decir que tienes fe y vives en la oscuridad. Recuerden que hablamos mucho acerca de andar en luz. Un principio básico de Juan donde nos explica, ¿cómo sabes si eres cristiano o no? Pues andas en luz. No te engañes. No te engañes. Si tú vives en tinieblas, no puedes decir que vivo en tinieblas un rato y vivo en luz. Y acuérdense que estamos hablando no de pecar, porque si alguno dice que no peca, ese es mentiroso. Estamos hablando de andar, de vivir, de permanecer en tinieblas. Tú puedes permanecer en tinieblas perfectamente y venir los domingos a la iglesia. Estos falsos maestros,
por lógica. Y estos falsos maestros seducen varias personas importantes. Vamos a estar en el Señor. Entonces, estamos aquí viendo cómo Juan dice, uno de los principios básicos es andar en la luz. Y nos muestra, estábamos viendo la clase pasada, el capítulo 3, vamos a ver nuestra primera de Juan. Estamos hablando, el capítulo 3, dice el título de la Reina Valera, Hijos de Dios, ¿sale? Y describe en qué conocemos, pues, a los hijos de Dios, ¿sale? Conocemos que somos de la verdad en el 3:19 y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos responde, mayor que nuestro corazón es Dios, que Él sabe todas las cosas. Algo que tú y yo tenemos, y todos los creyentes de Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Nuestra conciencia nos reprende. Al mundo, al pecador, a menos de que ya tenga su conciencia demasiado cauterizada, tiene una conciencia y sabe que robar está mal, pero se hace un poco wash y dice, pero pues es que yo tengo necesidad. Yo no tuve las oportunidades de aquel tiene en su carro, por eso se lo voy a quitar, él se puede comprar otro, yo no. Pero sabe que tiene esa conciencia. El ser humano tiene esa conciencia. Nuestro corazón no lo prende. Pero aquí agrega otra cosa, Juan, mayor que nuestro corazón es Dios. Dios es el que realmente nos dice. A lo mejor ahí es cuando echamos por tierra todos los argumentos de que lo que para mí está bien, para ti está mal. O para mí está mal, para ti está bien. Esa forma de creer que la moralidad o los deseos es esa criterio de cada quien. Juan dice, corazón es Dios. Yo que mi corazón es Dios. Él es el que es lo que está correcto y que es lo que está incorrecto. Entonces, ¿y cómo lo sabemos? Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo que nos frena y que nos enseña qué está bien y qué está mal. Amén. Pasamos al capítulo 4 y es la clase de hoy. Vamos a platicar un poco el capítulo 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Ya hemos platicado un poquito acerca de eso. El capítulo 4 nos enseña varias cosas y una de las primeras cosas que nos enseña es cómo probar los espíritus. Esa es la clase de hoy. ¿Cómo probar? ¿Cómo podemos probar los espíritus? ¿Cómo podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién es un maestro correcto y quién es un maestro erróneo? ¿Sale? De eso se trata el capítulo 4. Dice, amados, capítulo 4, vamos a leer la primera parte, primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cuál es por qué quiere que hagamos esto? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí el apóstol Juan nos exhorta a que estemos probando los espíritus, ¿sale? No, ¿por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Dice, como ustedes ya saben que vienen, la advertencia no es una advertencia nueva, la advertencia no es algo que esté inventando Juan, la advertencia es algo que ya se les había dicho. En las otras, hay otras cartas donde se habla acerca de falsos maestros. Y aquí, otra cosa pues que también dice Juan, ¿quién es el que habla? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y tú y yo ya sabemos por qué dice esto. ¿Por qué Juan toma importancia en esto? ¿Por qué? Porque era la doctrina herética que se estaba enseñando en la iglesia. Era el peligro inminente que Juan estaba viendo. Ese peligro ahorita ya no pasa porque ahorita ya todo el mundo sabe que Jesucristo es real, que Jesucristo vino, que partió el mundo en dos, el tiempo en dos. Ahorita hay muchos anticristos que dicen que es mentira, que Jesucristo no existió. O sea, sigue siendo una doctrina herética vigente. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho es que eso son puras mentiras, la Biblia es puro cuento? ¿O cuántas veces no ha pasado por tu mente la idea? ¿Y si será cierto? ¿Y estaré en el correcto? ¿Y estaré invirtiendo mi tiempo, mi juventud, mi vida en esto que es una mentira? ¿Qué tal si me muero y no hay nada? Mejor disfruto mi vida, mejor disfruto mi juventud, lo que sea. Sí, bro. Es que yo también, esa, Adolfito, es el mayor consuelo de todos nosotros. Como ya también lo predica mucho el pastor Armando. O sea, si no hay nada, pues de todas maneras aquí vivimos una vida más agradable, más feliz, más sana. Y aunque parezca a corto plazo infeliz y que aquellos tienen una felicidad mayor, a la larga, como las verdades bíblicas son reales, a lo mejor la vida en otro mundo no la podemos vivir, ¿no? Hasta que la estemos allá. O sea, yo no puedo decirte, yo estuve en el cielo y bajé, yo no lo he vivido, pero hemos vivido, ¿qué? Principios bíblicos que son reales. Hemos vivido las pasadas, hemos visto matrimonios restaurados, hemos visto tantas cosas y tantas promesas que la palabra de Dios dice, principios y enseñanzas bíblicas que se cumplen aquí en la tierra, físicas, palpables, ¿no? Solo nos falta aquello y con la venida del Señor, pero muchas cosas hemos visto cómo Dios nos cambia de muerte a vida, cómo Dios nos cambia, renueva nuestra mente. Entonces son cosas que hemos visto y nuestra confianza es, si al final de cuentas no pasó nada, pues los principios bíblicos nos mantuvieron de una manera, una vida más abundante, más feliz, más llena de placeres genuinos, nobles, y con una esperanza, la cual, bueno, dice, y sin miedo a la muerte, ¿no? Para nosotros es felicidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que el pastor está enfermo, como dice, pues es que el joven de 20 años diciendo, no, pues para nosotros el morir es ganancia, ¿no? Y ahora sí que está como Pablo, yo creo, diciendo, pues si me quedo es por beneficio de la obra, pero si me voy, pues para mí es mucho mejor. Pero pues todos tenemos ese sentimiento de, pues no, nadie de nosotros quisiera estar enfermo, ¿no? Obviamente estamos orando por él para que Dios lo restablezca. Vamos a continuar de la manera, aquí el pastor MacArthur hace un ejemplo y dice que en Estados Unidos había muchos personas que se dedicaban a colectar oro. Entonces buscaban oro en los ríos y lo comparaban y decían, Eureka, hemos encontrado oro, ¿no? Y dice, de la misma forma que aquellas personas estaban buscando el oro, nosotros debemos de buscar la sana doctrina.
Dice, va a haber muchas cosas que brillen como el oro, que parezcan oro. Este anillo puede parecer de oro, pero en realidad es de plástico, o de otro metal, o de rodio, no sé. Y de la misma forma, nosotros como creyentes en Jesucristo, todos los días, no a veces, todos los días, creyentes de todos los tiempos, estamos enfrentando doctrinas que nos llegan al oído, que nos llegan al corazón, que nos llegan a la mente. Nos vamos a enfrentar a varias doctrinas y enseñanzas religiosas, las cuales pretenden ser verdaderas. Van a decir, esto es, o sea, esto está correcto. ¿Por qué? Porque tienen sus argumentos y tienen su explicación. Tan fácil es como cuando tú te enfrentas a algún testigo de Jehová, algún mormón. Ellos traen su evangelio o su llamado, su mensaje y pretenden ser verdad. Yo creo que ellos creen que es la verdad, ¿no? O sea, yo pienso que son personas sinceras que están, bueno, dice el pastor, sinceramente equivocadas, pero que están buscando y tratando porque ellos creen que esa es la verdad, ¿no? Pero nosotros como creyentes debemos distinguir bíblicamente lo que es y lo que no es. Es un mandato de parte de Dios en la carta de Juan. No es una sugerencia, no es, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Ahorita estamos estudiando esa palabra de probar los espíritus. Es meterlos, ¿a qué? A un examen. Meterlos bajo la lupa. A ver si es cierto. De la misma forma que se prueba el oro, se deben de probar las doctrinas. Hay formas donde se checa la pureza de los metales. Y nosotros de esa misma forma y de esa forma debemos de probar las doctrinas que se enseñan. Por eso nosotros creemos que estamos en una congregación de sana doctrina. ¿Amén? Y nosotros estamos orando para que continuemos así. Estamos orando para que Dios siga iluminando a nuestros pastores, para que Dios siga guiando a nuestros pastores, desde los pastores principales, el pastor Armando, el pastor Alejandro, el pastor Martín, el pastor Gerardo, el pastor César. Estamos orando para que Dios los siga guardando, porque son humanos y se pueden desviar. Por eso el mensaje es probar todos los espíritus. Probad, o sea, ellos mismos tienen que estar probando. Cuando ellos agarran un libro, tienen que probarlo. ¿Sí me explico? O sea, no porque lo escriba un pastor reconocido, se lo tienen que comer así como si fuera, pues es de MacArthur, no importa. Y yo estoy seguro que el pastor MacArthur dice, no, chéquenlo. Pues él mismo nos lo está pidiendo aquí en el manual de las cartas, ¿no? Dice, prueben, es un mandato y es una orden. Dice, los cristianos debemos ser igualmente de cuidadosos de la pirita espiritual. Dice, no debemos aceptar algo como cierto sin primero probarlo para ver si cumple la aprobación de Dios. Si no pasa la prueba, los cristianos debemos descartarlo como falso y advertir también a otros. Aquí el pastor MacArthur nos dice dos cosas. No debemos de comernos todo lo que se dice, desde el púlpito, desde la librería, desde YouTube, sino que debemos de pasarlo un pruebo. Y si nos damos cuenta que la enseñanza que se está diciendo contradice los 66 libros porque usan palabras bíblicas, ¿no? Porque hay textos que aparentan decir una cosa, pero en realidad están diciendo otra cosa. Entonces usan son maestros del engaño que tuercen las escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan. Y se usan a los inconstantes y se usan a los que no están velando y llorando por esto, ¿no? Es importantísimo que nosotros tengamos este cuidado y yo los animo y los exhorto que sigan congregándose, no que tengamos la verdad, sino que ese deseo de buscar la verdad, Dios los recompensa, Dios les ilumina, Dios les da es Dios. No es una institución, no es un maestro, es Dios el que los va a guiar, es el Espíritu Santo el que les muestra, porque por mucho que tengan un excelente maestro, van a venir cegados. Si no es el Espíritu Santo que les apocalipsis, que les revela, que les muestra la verdadera enseñanza. Los fariseos sabían la Biblia de pe a pa. Mucha gente escuchó a Jesús. Díganme, ¿qué maestro puede ser mejor que Jesús?
y no les resplandeció la luz. Tuvieron un velo. Como dice la Biblia, cuando leen a Moisés a un trono, todavía traen ese velo. Entonces ustedes y yo debemos estar buscando esta sabiduría y probar, no debemos de comernos todos. Y aquí dice algo más, advertir también a otros. Hay muchos que nos quedamos en, bueno, es malo, no lo como, pero nuestro deber delante de Dios es decirle, oye hermano, ten cuidado cuando estás escuchando. A lo mejor, como ya lo dice aquí, ¿no? A lo mejor son del mundo y a lo mejor no te escuchan, ¿no? Y a lo mejor te tiran de a loco. ¿Por qué? Es lo que dice la Biblia aquí, ¿no? Dice, porque nosotros conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto, perdón, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Porque los que te escuchan, su corazón es un corazón manso, es un corazón humilde, es un corazón que es sensible a las verdades de la Biblia. Mas, sin embargo, si alguien no te escucha, ¿qué dice la Biblia? No es de Dios. Necesitamos a lo mejor evangelizarlo primero y orar por él para que el Espíritu de Dios los rescate. ¿Cómo aprendemos a discernir este discernimiento? ¿Cómo sabemos? Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, está esta enseñanza. Esta enseñanza no es algo nuevo que se le haya ocurrido al apóstol Juan. Toda la Biblia, desde Génesis, está esta advertencia de los falsos maestros. Vamos a leer Deuteronomio 13, del 1 al 3. Escucha esto, hermanos. Dice, cuando se levantara en medio de ti, ¿quién? Vamos a dar tiempo que lo busquen. Deuteronomio 13, 1 al 3. ¿Listo? Dice, cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciere señal o prodigios, y se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no y sirvamos, no darás oído a sus palabras de tal profeta, ni tal soñador. Os está probando para saber si amáis más a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si se les apareciere un profeta, un falso maestro, un hombre que hace milagros y prodigios, pero ustedes saben, y se cumple, dice que se cumple. Y les dice, venga, es que la Virgencita es más milagrosa que ese Dios, que ese Jehová tuyo. Ese Jesús, es que tú no entiendes que no me gusta enfocarnos mucho en eso, pero es que es bien fácil de usar este ejemplo. Es que si tú le pidieras a tu madrecita algo, ¿a poco no se lo darías? Por eso la Virgen es más poderosa que Jesús, o por eso hay que orarlo, porque, etcétera, etcétera. Si alguno viniera y aún así hiciera el milagro, imagínense, o sea, un milagro que te deslumbre y que te dijera, vente, vámonos a seguir a los ajenos, vamos a seguir a Balaam, vamos a seguir a Balpeor, vamos a seguir a Buda, vamos a seguir al profeta, porque también dijo profeta, al profeta Juan de las Pitayas de Miami, vamos a seguir a aquel maestro, vamos. ¿Qué dice la Biblia? Ten cuidado, porque a lo mejor Dios te está probando tu fe. Así como se prueba el oro, tu fe tiene que ser probada. Así como, y no solo se prueba, también es parte de su madurez, de mi madurez. ¿Quién está siguiendo otra vez? Como dice perfectamente el Deuteronomio, dice, Dios les está probando para saber si aman a Jehová, vuestro Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Dios nos está forjando un carácter. Porque cuando te equivoques y cuando sigas a un falso maestro y lastime tu corazón y digas, ya no quiero ir a la iglesia, a ver, si sí es cierto, brother, a ver, ahí échate ese trompo a la uña, échale ganas, bro, échale ganas y es la forma en que el apóstol Juan nos está exhortando. Pruébenlos, porque cuando ustedes los prueban van a ser probados ustedes también. Vamos a ser probados nosotros también. Ninguno de nosotros está libre de caer en engaños. Por eso es el mandato, por eso es la advertencia.
Debemos aprender a discernir para que no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde, por donde quiera, con todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia las que emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Hasta nos lo deberíamos aprender de memoria, para que no seamos niños fluctuantes. Es una advertencia. Pablo se lo está diciendo, la Biblia, 4:14. La Biblia nos está llamando la atención y nos dice, por favor, pruébenlos. ¿Con el propósito de qué? De que no seamos niños fluctuantes. Llevados por donde quiera. Te dicen que ahora el mover del Espíritu Santo va a ser ladrar como perro, vamos. Si te dicen que ahora el mover del Espíritu Santo es que van a llover diamantes y oro, yo no tengo mayor problema en que llueva diamantes y oro. Pero mi fe no está en eso. Pero mi confianza no está en eso. Si Dios quiere llover diamantes y oro, qué bueno. Y si no llueve diamantes y oro, también qué bueno. Porque el Señor es Señor y Él decide qué hace. Pero si, por eso te dice la Biblia, pero si aquel te dice, ven y sigamos a este hombre, ven y sigamos a esto, ven y... Ahí es cuando Dios te está probando. Porque se cumple, dice, ¿no? Que hay milagros y hay prodigiosos y se cumplen. Ten cuidado, porque la clave de esto es, si te dicen vamos y sigamos a Dios, ¿no? Dígame, Adolfito. Fuerte. Pero Dios nos está formando y a la vez ¿así? ¿Sabes? ¿Sabes? Yo creo, bueno, no está bien que diga yo creo, pero yo considero que el propósito de la prueba es para ti, para que veas, para que... Es que normalmente pasa esto bien fácil y bien seguido, que cuando empiezas a crecer en el Señor y empiezas a estudiar más y te empiezas a comparar con otros. Empiezas a decir, es que yo vengo al INTI y cuánto, o sea, ¿por qué no vienen al INTI? ¿Por qué no se discipulan? ¿Por qué no? Y entonces tu ego se empieza a inflar. O sea, es parte inherente del hombre. No es Adolfo, no es Javi, no es Elisa, no es la hermana Irma, no es algo personal, es algo que viene en tu carne, en tu sangre, somos así. Entonces el hombre se empieza a inflar y empieza a decir casi, oye, pues es que yo soy aquí dijeron el pastor Armando, el papucho de papuchos. O sea, es que no ven que yo predico más bonito que el pastor Vite. Entonces, no sé, se te empieza a inflar el ego. Y esa parte de donde Dios te permite ser probado, es, a ver, bro, a ver si es cierto, a ver si eres el papucho de papuchos. ¿No? Entonces, lo que motiva es nuestra dependencia de Dios. No me he dicho que pudiera ser así como ese propósito. Yo más bien lo veía como que nos ama tanto que nos advierte, a pesar de todo lo que sale, estén listos, tengan buen discernimiento, que hay muchos engañadores. Y muchos engañados. Es con muchos propósitos. Como dice, ¿no? Si es ese propósito, el principal aquí en Juan es ese. Tengan cuidado. Pero cuando leímos el Deuteronomio, Adolfo tenía la duda, ¿por qué Dios nos prueba? Bueno, y una de las partes es para que tú te des cuenta quién eres, principalmente. Sí. Que Moisés nos da 3 maneras de tener cuidado, tanto en la tentación de la tentación, para que alguien venga y nos diga. También eso tú y yo sabemos que a lo mejor no te vas a la Virgencita, pero a lo mejor te vas a tal iglesia. También. O a tal pastor o a tal maestro. Principalmente es eso, nosotros cristianos, perdón. Y que nos da esas 3 maneras que puede ser a través de un profeta, incluso de un miembro de la familia, o de una cosa.
o de un apóstata. No, ni vayas ahí con los cristianos, son bien hipócritas. Yo estuve ahí y lo viví y me di cuenta de tal y tal y tal y tal. Pues yo también estoy aquí, también he vivido esas cosas. Recuerda que nos enseñaron. Hablando de la religión católica. O acuérdate lo que te hizo aquel pastor, que te pidió dinero y no sé, cualquier cosa, ¿no? Vamos a continuar. En el hombre son muchas cosas. Uno, eso principalmente. Dos, que no se disipulan, que no le ponen seriedad a las cosas. Una de las cosas que cuando llegamos a esta congregación, Dios nos enseñó y nos dijo, el pastor Alejandro siempre dice, un estudio serio de la palabra de Dios. O sea, es que este es el tesoro que nosotros tenemos y Dios nos manda a ser expertos en esto, aprenderlo. Si, por ejemplo, esto de Deuteronomio, yo no lo tenía en la mente fresca. ¿Ustedes sí? Si ahorita Dios no nos, por el estudio, no nos lo da, ahorita ya lo sé. Y ahorita ya perdí esa costumbre que la voy a retomar con la ayuda de Dios. Cuando llegué también a la iglesia, es que Deuteronomio yo citaba, y ahora ya nada más digo lo que dice, pero no digo dónde está. A ver, Chuchito. Y cada vez que a mí me enseñaron aquí en Vida Nueva, Cuernavaca, cuando llegué hace 22 años, me dijeron, cuando alguien te diga, es que como dice Deuteronomio, como dice Dios, ¿dónde dice, bro? Es que no me acuerdo por ahí, ¿no? Enséñame. No, yo también ya perdí esa costumbre, pero y antes así nos enseñaban. O sea, y cada vez que decían, no, es que en Deuteronomio tal y tal, ya hasta se me olvidó, a ver cuál era Deuteronomio, ¿qué? 13, del 1 al 3. Casi se puede decir 13, ¿no? 13, 1, 13. Entonces, y aprender para recordarlo, sí, o sea, es un truquito ahí, Deuteronomio 13, ya sabes, 1 al 3. Entonces vamos a, esto habla de quién? Probad a los maestros, ¿sí dice así, mis hermanos? ¿Sí? No, chequenle bien, ¿qué dice Deuteronomio? Juan 4. ¿Probad a quiénes? A los espíritus. A los espíritus, changros. ¿Ahí qué quiere decir eso? Estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son estos changos? Es que también debemos, aquí ya está mostrándonos el apóstol Juan que hay un mundo espiritual. Nos está mostrando que quién está detrás de esos profetas. Exactamente. ¿Quién es ese espíritu de anticristo? ¿Habla de espíritus? ¿Habla de fantasmitas? No, habla de demonios específicos lanzados para meter. Esa es su estrategia. O sea, Satanás yo creo que va a causar más problemas metiendo falsas enseñanzas que enfermándote, ¿no? O sea, porque perdón, ya voy, porque lo que puede pasar con toda la brujería y toda la hechicería, en el último de los casos que Dios lo permitiera, es que te mueras, ¿no? Y ya te vas al cielo glorioso y victorioso. Pero, y además, porque es la voluntad de Dios, porque Satanás no hace nada si Dios no se lo permite. Y en contrario, si Satanás puede meter una idea aquí en tu corazón, ahorita que nosotros somos salvos, pues yo creo que no pasa nada, ¿no? Pero si se lo mete a un que está ahí en la lucha de creer y dice, no, es que yo ya leí la Biblia y ya me di cuenta que no es cierto. Mejor me voy a creer en tal Dios, tal religión, tal vida. Ahí es cuando realmente destruye el alma y el destino eterno. ¿Alguien quería comentarlo? Dígame. Pues es que ahí no, a lo mejor puede ser que no sea correcto, puede ser que sea correcto. Eso depende de tu forma que tú creas. O sea, si tú crees
que decir, espíritu de rebelión fuera, pero te comportas como el mismo anticristo, pues eso es, como, es similar a lo que dice el pastor Armando. Ore por mí porque tengo este espíritu que mira mi panza, es que tengo un demonio que me hace engordar. No, no, tienes una, o sea, la fe, o sea, sí está bien, pero el gritarlo, y es lo que aquí el pastor nos va a aclarar, dice, vamos a continuar, dice, los cristianos debemos aprender, eso ya lo leí, dice, examinando todo y retener lo bueno, si no, estamos aumentando la vulnerabilidad del engaño satánico. Si nosotros vamos alimentándonos de cosas, estamos aumentando y cayendo en riesgo. Algo similar pasa con nuestra salud. Cuando tú empiezas a alimentarte de papitas, de pasteles, de refrescos, no te mueres, o sí te mueres. Si yo me echo ahorita una Coca-Cola de 2 litros, ¿qué me pasa? Nada. Gracias a Dios, mi cuerpo, mi hígado lo digiere, el azúcar y todo y ya. Pero si yo en vez de tomar Coca-Cola, agua, todos los días tomo Coca, todos los días tomo el refresco que quieras, y empiezo, una consecuencia va a llegar. Entonces algo similar pasa. Examinarlo todo y retener lo bueno. Tú no puedes alimentarte y estarte alimentando de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque tarde que temprano revierte. ¿Ok? Estamos aumentando, como aquí dice el pastor, estamos aumentando nuestra vulnerabilidad del engaño satánico. ¿Ok? La estrategia básica de Satanás. ¿Cuál es la estrategia básica de Satanás en nuestras vidas? Se dice aquí, nos manda al huerto del Edén. Nos manda y nos dice, acuérdate que en el Edén hizo lo mismito. Y esa es la misma estrategia que desde el principio de la creación del hombre hasta ahora lo practica. Y por eso Juan lo habla, por eso Juan lo ve, por eso le da coraje tal vez, porque, o sea, no es algo, dice, como ustedes ya saben, ¿no? Aquí en el 3 dice, el cual ustedes han oído que ya viene. O sea, ustedes ya tienen esa advertencia. Ya saben que hay espíritus engañadores. Ya saben que hay un espíritu de un anticristo. Entonces, dice que en el principio, primero lanza dudas. Cuando hay una doctrina herética, primero lanza dudas. ¿Con que Dios ha dicho que no comas? Génesis 3:1. Siempre un falso maestro va a meterte esa duda. Oye, ¿será cierto? ¿La Biblia es fiable? ¿Tu pastor es bueno? ¿Tu iglesia está bien? ¿No estás viendo que te están tratando bien mal? Entonces te metes esa duda. Pum, 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 pum. Ese es el principio de la estrategia satánica. En segundo, niega rotundamente lo que Dios ha dicho. Niega la verdad. Es que Jesucristo no es real. Jesucristo no vino en carne. Jesucristo no, ¿cómo crees? O sea, ¿en qué cabeza? O sea, ser lógico. O sea, si Dios es Dios, ¿cómo se puede ser hombre? Jesucristo fue un profeta, pero Jehová es Jehová nada más. No existe eso de Dios trino. O sea, ¿cómo crees que Dios se va a hacer hombre? Si el hombre es malo y pecador, necesita ser salvado. Ahí está el engaño. Entonces, lucha en contra de la verdad de Dios. Te mete la duda. 2, niega que lo que dijo Dios es cierto. ¿Sale? Y aquí en el huerto del Edén dice, no moriréis. No vas a morir, puedes comer, no te va a pasar nada. Y por último, Satanás distorsiona lo que Dios le había dicho específicamente a Adán. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Usa palabra verdad. O sea, ¿qué hacen estos maestros engañadores? Tuercen, como dice Timoteo, ¿no? O sea, con astucia, el arte del engaño. O sea, ahí está la verdad bíblica. Pero entonces la tuerce, la manipulan para que la Biblia diga otra cosa. Entonces, punto número 1, ¿qué hacen estos espíritus engañadores? Este espíritu engañador proviene de Satanás y proviene del infierno y los manda a que hagan esta es la triada de cosas. ¿Cómo puedes saber que estás? Primero, te mete duda. Segundo, niega lo que te mete la mentira. O sea, te dice, niega la verdad, o sea, te dice, Jesucristo no es cierto, Jesucristo no vino en carne. Y tercero, tú eres la escritura. Lo que Dios dijo que sí es,
Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo por eso voy a ser el más rico del mundo. Yo por eso, mi empresa va a estar en el top. ¿Por qué Carlos Slim está si yo soy cabeza y no cola? ¿No? Todo es una verdad. Algo que es cierto, lo manipula de tal forma que te engaña. Esa es la estrategia de Satanás desde el Génesis hasta la iglesia de Éfeso, que está predicando Juan, y hasta la iglesia del siglo 22. Si es 21 o 22. Del siglo 21 en el año 2022. Desde el Génesis hasta la fecha. Desde el Génesis hasta hoy, 19 de noviembre. El engaño está latente, por eso el mandato. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Dice, desde entonces Satanás y sus fuerzas demoníacas han llevado a cabo una continua campaña implacable. Y vamos a leer Apocalipsis 16:14, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla, aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice, contra la verdad, usando incluso sus tácticas originales de duda, negación y distorsión. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Hace un rato. Dice, desde el principio hasta la fecha, Satanás manda a sus demonios, y aquí Apocalipsis 16:14 nos dice que los manda a los reyes de la tierra. Ahora no son reyes, ahora son presidentes. Que los manda a los presidentes de la tierra a aprobar la ley contra el aborto, a aprobar la ley de diversidad de género, a aprobar la ley en contra del cristianismo. Y estamos hablando ahora, pero por ejemplo, cuando estaban ellos, ¿cómo hubo una persecución? ¿Cómo Dios, cómo Satanás levanta una santa inquisición donde se oponen a todo lo que es la verdad y a todo lo que dice la escritura? Y cómo matan hermanos, cómo familias enteras los avientan ahí porque se los coman los leones. Nosotros lo vemos así muy lejanos, pero a mí me impacta que son personas como tú y yo. Son seres humanos que tenían deseos, pasiones, miedos, igual que tú y que yo, y que los aventaban. ¿Haz de cuenta? O Pablo, mismo Pablo, que estamos aquí ahorita estudiando, y que lleguen unos porros con sus bats y con sus cadenas, y nos empiezan a golpear ahorita a todos. Era lo que hacía Pablo, eso se encargaba. Llegaba y decía el vecino, es que ahí los sábados se congregan, y los sábados estudian la Biblia. Entonces Pablo iba con las autoridades correspondientes y le decían, quiero un permiso para ir a golpear a todos los que están en la calle Felipe de Ángeles. Me dijo el vecino que está así. Era lo que hacía Pablo. Llegaba con sus cartas y jalaba y golpeaba y pateaba y personas así. Entonces, esa es la batalla. La Biblia contiene muchas referencias sobre la batalla y nos manda acerca de conocer, respetar y obedecer la verdad. Hay muchos textos. Yo les voy a leer uno, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Moisés. Dice Deuteronomio 4, dice, ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y para que vivas y para que entres y poseas la tierra que Jehová vuestro Dios los da. Casi todo el capítulo 4 del 1 al 31 habla acerca de estos estatutos. ¿A qué va todo esto? La Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado de conocer la verdad. Probar los espíritus, sí, pero cuando tú conoces la verdad es más fácil. ¿Cómo te vas a proteger de una diabetes? Muchas cosas en vez de tomar coca, toma agua, ¿no? Es lo que nos está diciendo el pastor MacArthur. En vez de estar escuchando cosas que no te edifiquen, escucha cosas. Por el mandato Moisés nos manda, Josué nos manda también, el libro de Josué nos dice que busquemos, que examinemos, que estudiemos. Ese es el mandato de toda la Biblia. Josué, Samuel, Elías, los profetas, todos llamaron a volverse de la falsedad y de la idolatría al Dios vivo y verdadero. ¿Sale? Es más, dice que Jesús mismo lo hizo. Vamos a leer Mateo 7:15. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Una característica de estos falsos maestros es que, o de estas falsas enseñanzas, es que no vienen tan fácil de discernir. Por eso dice examinarlos. O sea, si tú te das cuenta, si yo tengo esta botella de agua y le pongo una etiqueta que dice cloro, pues no te lo vas a tomar. Pero si viene esta etiqueta que dice agua purificada, libre de sodio, pues te la vas a tomar, ¿no? O sea, yo me la puedo tomar. No le estoy haciendo la prueba de a ver qué tiene. No estoy haciendo la prueba a ver si es cierto que es libre de sodio. Mi confianza está en que esta agua es agua purificada, apta para consumo humano. Pero ¿qué tal si la llenan con agua de la llave y la cierran y me la dan? Eso, o sea, la etiqueta dice agua, dice todo purificado. Vamos, el mandato que está es, ponla bajo el microscopio, hazle los estudios correspondientes. Más o menos así es el ejemplo que nos está poniendo. Pero en cambio no va a llegar y va a decir cloro, no tomar. Los falsos maestros, los engañadores no van a decir eso, sino van a ser sutiles, como dice el Señor, vestidos como ángel de luz, vestidos como ángeles de luz, como buenos maestros, como buenos pastores, como buenos padres, como buenos esposos. Van a traer una finta, van a traer una fachada de cosas buenas y aparentemente va a decir agua purificada, va a decir pastor y te va a decir hermano, hola hermano, ¿cómo estás? Bendecido, excelente día. No, es que hay que estudiar la sana doctrina porque hay muchos lobos rapaces. Así van a llegar, mis hermanos. Por eso dice probarlos. Jesús nos exhorta que los probemos. Lo hizo Pablo también, hablando a esta iglesia, ya lo hemos leído, Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, no tendrán amor ni misericordia por ellos. Y esos lobos rapaces son los que Juan tiene ese deseo y les dice, hermanos, por favor, prueben los espíritus. O sea, me da coraje que se vayan tras dioses ajenos, me da coraje cuando yo palpé a Jesús y murió por ustedes. ¿Cómo es posible como ya habiendo conocido se vuelvan a los ídolos? Se vuelvan a los ídolos, apostaten, se vayan para atrás. No, yo he conocido de todo. No, y eso, si a mí que no soy absolutamente nadie, me duele, imagínate al Señor, imagínate a Juan. O sea, yo creo que ha de haber sido una mezcla entre coraje, mi tristeza, varias cosas. Y es la exhortación que Juan nos hace. Tengan cuidado, tengan cuidado. Jesús lo advierte Pablo. Pedro también lo advierte. Vamos a leer Pedro, segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Dice, segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, como habrá entre ustedes falsos maestros, hablando de la iglesia de su época, que introducirán abiertamente herejías destructoras. ¿Cómo dicen mis hermanos? Voy a esperar a que lo tengan. ¿Los qué? Perdón. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿ok? Como habrá entre ustedes, ¿qué? Falsos maestros que introducirán abiertamente herejías destructoras. ¿Qué dice? ¿Abiertamente? Sí, dice abiertamente. Encubiertamente. O sea, no te lo van a decir abiertamente, sino lo van a hacer a escondidas. O sea, dice MacArthur, no te engañen disfrazándose de ovejas, sino haciéndose pasar por pastores verdaderos. Haciéndose pasar por pastores verdaderos. Y por eso es bien difícil, porque tenemos también nosotros, el mismo Pedro nos habla, ¿no? Que oremos por nuestros pastores, que los respetemos como aquellos que nos enseñaron la palabra. Y por eso es bien importante que estemos orando por ellos. Dice maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aunque
Negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ¿qué harán? Harán mercadería con palabras fingidas, sobre los cuales, ¿qué? Dios mío, Señor. Es increíble, maestros. Y no solo, aquí dice Pedro, harán blasfemar el camino de la verdad, ¿no? ¿Cómo dice? El camino de la verdad será blasfemado, por avaricia harán mercadería. Y a mí me impacta cómo esto lo hemos vivido. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en la televisión. Es que los cristianos puro negocio. Y aquí dice, Pedro se los advirtió, mis hermanos, es que sí tiene razón. Pedro le advirtió que va a haber falsos maestros. Cada vez que son bien danzas, puro dinero y que puro pedir. Efectivamente, brother. Segunda de Pedro 2:1-3 dice que hay falsos profetas y hay falsos maestros entre nosotros. Sí, hay muchos falsos pastores, brother. Hay muchos falsos pastores que introducen encubiertamente herejías. ¿Con el fin de qué? Porque hacen mercadería de ustedes. Pues que su interés es económico. Que solo les importa a la gente para que las ofrendas se inflen. Y pues solo predican y le predican a los ricos para que vengan y sus ofrendas sean más jugosas y ellos puedan vivir de una manera más ostentosa. Es que el pastor y el siervo de Dios, mira, yo estoy usando esta de Hugo Boss, Ferragamo. Joder, dice la Biblia, con que tengas vestido, o sea, no estoy diciendo que pues, con que tengas para una de óptima, una de uso, Dios va a proveer y debemos de tener contentamiento con lo que Dios nos da. Si Dios te va a sostener. El llamado de la obra no es al llamado económico, por eso dice la Biblia, dice, por ellos, muchos, por todos esos pastores, profetas que salen, falsos maestros encubiertos, el camino de la verdad es blasfemado. Por eso la gente no quiere creer. Uno de los que no crean, que no se quieran ni acercar, que tengan convicción de Biblia, es que no quiero saber nada, porque es puro dinero. Esto es un texto totalmente vigente ahora. Y es un que tengamos este tipo de... Amén. No, y lo peor de todo, me vale que eso, pero los hermanos que sinceramente se le demandara. No, pues ya dice ahí, dice la Biblia, ¿no? O sea, su condena no va a tardar. Pero pues es que ahí y ya me quedo mucho, pues yo no. No sé. Dios conoce el corazón. Sí, hay católicos salvos, probablemente sí. Hay católicos que permanezcan toda la vida en la iglesia católica salvos, yo creo que no. Yo creo que hay católicos que
y les va a quitar el velo y van a lograr entender esto. Esperemos que sí. Ese es el caso clásico. O sea, es el ejemplo perfecto. Vamos a seguir. 1 Timoteo 4. Sí. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos espíritus engañadores se dan cuenta que otra vez que sí, maestros, pero en específico te habla y te dice abiertamente, la Biblia le quita el velo, le quita la máscara. Así, ¿se acuerdan cómo era en Scooby-Doo que ya decían, él realmente es esto, la Biblia? ¿Ves a aquel pastor con Fidiú, Papuchos, el héroe de las naciones, y le quitan la mascarita y es un espíritu engañador? Porque Dios, el espíritu, en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, una carta pastoral, una carta dirigida a un joven pastor. ¿Qué cosas para un pastor? Dios les está diciendo, ¿sabes qué, brother? Tienes que tener cuidado con esto, porque esto va a pasar. Porque en tu iglesia porque el Espíritu dice claramente que en Timoteo, en los posteriores tiempos, algunos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La lucha espiritual existe. Tratarán de fe, hay espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos que tenían. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Quién decía, Adolfo? Es que ¿cómo es posible? Si están haciendo mercadería de la soberbia, no tarda, que va a llegar y va a... Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Cómo tienen la conciencia, bro? Cauterizada. Tienen la conciencia cauterizada. Ellos no creen. Predican algo, un Dios que no creen. Porque si creyeran en este Dios, serían temerosos. Y dice el pastor Armando, los demonios te ganan, poder, porque ellos creen y tiemblan. Ellos ni tiemblan. Ellos no tiemblan. Ellos tienen su conciencia cauterizada. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran. Pueden vivir lo que quieran. Y hasta ahora han escapado. Por eso, Dios mío, cuando se libramos. De que creamos que podamos hacer lo que queramos, vivir lo que queramos, sin que nuestros perdónanos, Dios. La diferencia, si fallamos en discernir, solo estaremos confundidos y seremos incapaces de discernir mismos, sino tampoco somos capaces. Híjole, se nos fue el internet, mis hermanos nos cortaron. Ahí está, ya regresó. Vamos a ver cómo van los de eso. Somos capaces y no mantenemos ese espíritu, si yo me alimento de cualquier pastor que ve en la televisión y no como aquí hay un ejemplo bien hermoso que es los hermanos de Berea, los bererianos. ¿Escuchaban? Probaban, checaban, a ver si es cierto lo que está diciendo. Que Pablo está diciendo que las profecías escritas en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. El espíritu de los bererianos o de Berea están buscando y están queriendo. Es un
que tú y yo tenemos. Es una orden que el Señor nos da de examinar cada mensaje que escuchas. No somos jueces de o predica aburrido, predica bien o predica mal, o este más. Somos llamados a escuchar, a discernir, a aprender, a crecer. No decir aburrido cuando predica. Si dice escritura, no hay problema. ¿Qué te enseñó? Pues no sé, contó que fue a la playa y que se cayó y que una ola lo revolcó, que Dios mostró el verso del mar y la plenitud. Oye, pero no, pues ninguno, pues ese no, que de Dios es el mar y su plenitud. Así dice la, ¿no? Pastores que enseñan. Dice el libro que vamos a estudiar después, son nubes sin agua, muy aquí, muy de aquí sí una nube sin agua. Nada más para tapar el sol y para. No, debemos de ejercitar el bereanos, de quienes escribió más nobles que los que estaban en la palabra, ¿cómo? Con solicitud. Y aquí viene una palabra bien hermosa, escudriñando las escrituras. ¿Para qué? Para ver si las cosas eran así de vez en cuando. ¿Cómo se estudia la Biblia, hermanos de Biblia? Cada día, escudriñándola. Que Dios ponga ese espíritu en nosotros como lo de los Berea. ¿Cómo dice ahí? Eran más nobles. Que Dios ponga esa nobleza. Que Dios deseche todo orgullo, arrogancia y todo creer que yo ya me la sé. Todas, y yo soy el papucho de papuchos. Que Dios nos libre de creer que ya sabemos todo. Amén. Esa nobleza de los hermanos, dice Efesios 4:18, tenimiento en tenebras de la vida de ignorancia de ellas. Los no creyentes al tener entendimiento entenebrecido, no una base sobre la cual evaluar varias enseñanzas reclaman de origen. Uno cristiano de cómo pero no tiene una base de comparación. Hablan bonito, que también es de Dios, pero no, entonces no tienen forma de evaluar las enseñanzas que reclaman ser de origen divino. Dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que son del espíritu, son locura. Para él son locura. Para ese hombre, dice, es que ¿cómo es posible que Jesucristo vino a la mis pecados y que pues hay que hacer algo? Él solo no percibe las que entender es con su gente. Complicadísimo, sí, pero Dios no los desglosó y no los tan sencillo. El que cree en Cristo tiene la vida. El que no cree, el que recibe al Hijo, porque a todo aquel que le recibiera le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Dice, en consecuencia son muy susceptibles a doctrina aberrante y pueden ser fácilmente llevados por el error, pero quienes
tenemos la palabra de verdad y el espíritu de verdad, probar lo que oímos y saber si es cierto o no las escrituras. Nuestro deber como cristianos y el deber que deben y pueden. Ahí está la consecuencia. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios dice, debes y puedes discernir. Ellos no pueden entender, ellos tienen el discernimiento entenebrecido, ellos no saben nada. Tratando cualquier pastor o cualquier religión los deslumbra. No se debe de deslumbrar nada más que la gloria de Dios, la de Jesucristo. Dice, hay que aprendernoslo de memoria. Primera de 5, 21 y 22. Mandato pequeño. 21 y 22. Examínalo todo, abstente de toda especie de mal. Una razón para probar, dice, no, probar los espíritus han salido de este. Debemos examinarlo continuamente todos los espíritus para saber si son de Dios, evaluar continuamente lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos. Ya lo he hablado mucho, ya se nos está acabando el tiempo, pero nosotros, cualquier libro, debemos de saber, ya hablamos acerca del agua, diga ser cristiano, que hable de Dios y lo que sea, pero no es realmente sustancia de Dios. Tú puedes saber que si es de Dios o si es de los demonios. Dice, la única manera confiable de compararla con lo que Dios ha revelado en su palabra infalible y escrita, como norma perfecta de verdad, y es la espada del Espíritu, y la palabra de Dios proporciona a los creyentes la defensa principal contra el error. Cuando uno te diga, es que yo, fíjate que Dios me dio el don de poder hablar con los... A mí Dios me dio ir a evangelizar a mi abuelita que se murió a Cristo. Suena muy bonito y suena muy padre, pero va en contra de la palabra. Y yo lo conté directamente. Ahorita que tanto la quería, ¿qué hacemos ahí? ¿Le creemos? Nos somos seleccionados por nuestras pasiones buenas, porque mi pasión buena de platicar y decirle tantas cosas son buenas. Lo malo es cuando va en contra de la palabra de Dios. Ahí tienes que confiar y decir, Señor, sabes que me encantaría saludar, que no lo conocí, pero te amamos a ti. Y que algún día, si es tu voluntad, me permitas en el cielo platicar con él. ¿Qué diferencia hay, no? A depender y a creer que este sea tu filtro. No lo que dice el hermano, dice aquel maestro, sino lo que dice Dios. Ese es el único filtro que nosotros tenemos. Por eso debemos de conocerlo. Si no lo conocemos, difícilmente podemos comparar la enseñanza una a otra. ¿Ok? Como norma perfecta de verdad es la palabra. Dice, la urgencia del mandato de Juan reside en el hecho de que no unos pocos, muchos falsos profetas han salido. Es importante que hagamos esta advertencia bien, porque dice muchos. Es claro, ya me lo sé, pero se nos olvida cuando estamos viviendo sutil la verdad con el error. Regresando al ejemplo de la botella de agua, aquí puede estar una gota de veneno con todo lo demás. Y si yo me bebo esa agua
A lo mejor la fuerza del veneno es superior. Es más, cuando digan el trago de veneno, tranquilo, llenan con agua. Se diluye con agua. Necesita un diluyente. Así matan los alacranes y matan a las hormigas y todo. O sea, hay un concentrado en medio de esa enfermedad. Era el hermano Armando, bendiciones. Es lo mismo. Ese es por destructoras. ¿Sale? Guardados de los falsos profetas, guardados de los falsos maestros. Y eso es algo, porque y aunque lo veas super acá, de cualquier religión, pues, debemos de tomar en serio esta advertencia. Debemos de tomar en serio la advertencia de internet de cines. Esperemos que no perdamos la opción. Ya se nos acabó el tiempo, mis hermanos. Pero la tarea, les voy a decir. El examen final en el cual se va a entregar es un ensayito de la tarea final. O sea, yo quiero que se empiecen van a entregar ustedes lo van a hacer junto conmigo. El martes yo tengo que entregar el ensayo 13 sobre primera, segunda, tercera de Juan y Judas, que casualmente es nuestra materia. Y la pregunta es, ¿cómo debe un cristiano ensayo final, que es su tarea? Presentar dos hojas como máximo. Si alguien me ayuda a tomar nota y escribirlo en el chat para que lo compartan, esa es la tarea final del examen. ¿Cómo debe un cristiano enfrentar al falso maestro? Dos hojas como tope. Con el sustento de las. Hoy utilizamos este mismo propósito del final, porque es el examen final. Las cartas de Juan y de Judas van enfocadas a esto. Es más, ahorita primeramente Dios vamos a terminar segunda de Juan y tercera de Juan. Pero ustedes saben que la primera de Juan es la más larga, casi nos llevamos toda la clase, más todo. Porque las otras. Judas también es corta, pero sí la vamos a ver en la clase final. Pero ustedes ya dentro, creo que sí. Vamos a ver la carta de Judas y se va a quedar toda la semana para que ustedes hagan su examen. Okay. El examen. No es para el 15. Porque vamos a terminar de ver Judas. Okay. Terminamos de ver Judas y en la semana ustedes lo pueden entregar el domingo y vamos a tomar como tope el próximo sábado de la última clase. O sea, una semana completa. La última clase es dentro de 8 días. De ese 8 días al siguiente sábado. Sí. Sí. Ok, el 3 es el tope. Si ya después del 3 de diciembre a las 11:59 no entregaron nada, yo le digo al churrito, estas son las calificaciones, no entregó, ¿ok? Y ahí se arreglan ustedes con churrito, con una ofrenda. Digo. Cuando quiera, si quiere.
voy a dar hasta ese día. ¿Sí? Si puedes antes mejor. O sea, nada más es para que practicaran. Esta es una tarea realmente, pero sí es importante. Sí, claro que sí. Es una carta muy cortita. Y vamos a... Okay. ¿Cuál es el propósito de Juan a escribir una segunda carta? ¿A quién va dirigida? No. Anciano, acuérdense que Juan usa el mote o el apodo de anciano. Y ya vimos por qué anciano, porque era un hombre ya anciano en edad, dentro de la iglesia de Jesucristo, ¿sale? Y era un anciano respetado en la iglesia de Jesús, ¿sí? ¿Sí? Es por edad y es por jerarquía. Pues era el último de los apóstoles que ahí estaba ahí. La iglesia lo respetó. Carta muy corta. A ver, márcate la conexión. Es inestable, pero lean 3 cartas que dice aquí el comentario del pastor MacArthur que van ligadas a Primera de Juan. Aunque el tema pareciera un poquito diferente, pero va enfocado a una... ¿A quién va dirigida? Los creyentes en general. Y esta segunda de Juan, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a una persona en específica, ¿ok? ¿De acuerdo? Algunos dicen que es una persona muy querida. Algunos dicen que ajá, le puede... exactamente. Cuando vimos el principio acerca de la diferencia entre una epístola, que hay diferentes tipos de epístolas. ¿Sí lo recuerdan? Que vimos el ejemplo de una carta de amor, que vimos el ejemplo de... Entonces, aquí en esta carta es una carta diferente a la primera de Juan, porque la primera de Juan es dirigida a un público general y dirigida... La hermana Eli sugieren o creen que está dirigida, ¿no? O sea, como y sus hijos a lo mejor son sus celulares. Es que dice que yo estaba viendo un comentario del pastor Viernes que en el recibe saludos de parte de él. Y ahí es cuando dice, no, entonces sí es una persona. Sí, o sea. Pero dice que puede ser. Ahora la persecución, exactamente. Vamos. Hay dos versiones, pero la que ustedes quieran. El pastor que tiene más argumentos para creer, no. Todo esto es claro, no tenemos la de decir, es esto. Esto es importante que ustedes sepan. Cuando hablamos en tema de especulación es porque estamos creyendo en algo que no está escrito literal. Cuando hablamos en temas de especulación, la especulación es, con estos argumentos creemos que podría ser esto, pero la especulación no distorsiona el mensaje, ¿ok? Dice, de segunda y tercera de Juan son las más cortas del Nuevo Testamento. Esos datos curiosos a algunos les dan. Cartas más cortas del Nuevo Testamento, segunda y tercera de Juan. Estas palabras, si quieren, menos de 300 palabras. En una hoja de papiro, que estas cartas son las cartas más comunes. Acuérdense que no tenían un pergamino entero, sino que eran hojas
de papiro donde era fácil de comunicar, las cartas eran concisas y a lo que vas, Juan, Pedro, tráeme esto y te encargo esto y aquello, pa. Esa es una carta común, lo que se hacía. Las cartas eran concisas porque no podías ni gastar mucho tiempo, ni gastar mucha letra en estar escribe. Esta es una carta más común. Esta es una carta como las que circulaban, ¿no? Diferentes a las otras epístolas. Dice, ambas epístolas son importantes en que resaltan la importancia y los límites de amar la verdad. La segunda de Juan enfoca los mismos hechos históricos básicos de primera de Juan. ¿A qué se refiere? A todo lo que hemos platicado. Falsos maestros estaban asaltando a las congregaciones. ¿Sale? Es la misma problemática de la primera carta, o sea, está hablando a la misma gente, a la misma zona, los mismos creyentes, pero en este específico a la persona esta, ¿no? A la mujer. Dice, a salir de la comunidad los creyentes, aprovechándose de la hospitalidad cristiana mientras propagaban sus mentiras venenosas. La dama a quien Juan dirige esta carta pudo de manera inadvertida o imprudente haber mostrado hospitalidad. Juan le advirtió como un modelo para todos los creyentes, o sea, lo que le dijo a ella aplica a todos los creyentes, en contra de participar entre las malas acciones de los falsos maestros al mostrarles hospitalidad. ¿Qué quiere decir? Cuando había diferentes iglesias, una persona que se sale en rebeldía, oye, ¿sabes qué? Ya se te habló 1, 2, 3 y 4, cáele, papá. Cáele, papá. La Biblia dice que lo deseches y lo saques y lo expulses de la iglesia, que sea notorio a todos los hermanos. Entonces, ¿qué creen que hacía? El chistosito. Se cruzaba en la calle, se caminaba por acá atrás y llegaba y, ay, hola hermano, ¿cómo está? Entonces llegaban a otra iglesia y ponían su carita de, ay, hermana, hermanita, qué bonito predica su pastor, hermana, qué increíble está la alabanza, siento hermoso cada vez que tocan, no, y así, se introducían y hermana, de corazón súper lindo y súper amoroso, decían, no, es que me fui de esa iglesia horrible de aquí atrás en la vuelta, ese pastor Vitelio y esos hermanos horrendos, son horribles, y me trataron mal y me hicieron papá. No se preocupe, hermana, ay, es que si algunos hermanos son así, véngase y los apapachaban, ¿no? Es lo normal. Si llega un hermano como ustedes y dice, es que, ¿sabes qué? Es que ya no me siento cómodo porque la iglesia, fíjese que bien, no te preocupes, o sea, ¿tú qué haces? ¿Lo animas? Sí. No, es lo normal. Lo animas y le dices, ¿sabes qué? Porque tú no sabes. Si lo corrieron fue por algo, ¿ok? Entonces, es lo que es el propósito de esta carta. Juan le dice, es que, brother, o sea, prueba los espíritus. No te arrojes a arroparlo. Dice, no sé, aquí dice de manera inadvertida o imprudente. Ay, mire, ¿sabe qué, pastor? Yo estudié en este instituto bíblico, que no sé qué. Mira, te voy a poner de pastor, te voy a poner de dar el discipulado de los lunes o de los martes o de los jueves, te voy a poner en el IT, te voy a poner. No, pues es que hablas bien bonito, brother. ¿Imprudente o inadvertido? Por no saber de dónde venían, qué hacían, qué eran. ¿Y qué hacen estos brothers? Llegan, hacen sus business, hacen sus chanchullos, meten herejías encubiertas, tropiezan a los hermanos, piden dinero, y cuando sale la luz, ¿qué hacen? No, ya me vengo a esta iglesia. No, es que fíjate que me tuve que cambiar de congregación. ¿Y cómo le hacen? Van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Por qué? No, pues es que de aquella iglesia no hubo amor. Entonces llegan con su cantaleta. Pastor Vite, ¿qué cree? Es que en México no me cuidaron y no me cuidaron, no protegieron mi corazón. Y llegan con esa cantaleta. Y la hemos escuchado muchas veces. No, pues es que el pastor me tenía envidia y no me ponía miedo a predicar a los jóvenes cuando el que tenía era porque le caía bien y era su hijo. Chu. ¿Ya se la saben? ¿Ya me la sé? ¿Ya todos se lo saben? Ese es el tema de la segunda carta de Juan, mis hermanos. Todo lo que sucede es pecado, mis hermanos. El tema, la hospitalidad. ¿sí me escuchas?
con los falsos maestros. Entonces le ¿Sí me escuchan la exhorta pregunta? esto. Tercera de Juan. Vamos a terminar tercera de Juan. Fíjense que tercera de Juan es un poco diferente. La ocasión y el propósito en la tercera es más personal que las tres. Aquí dice el pastor MacArthur, es más específica que la tercera de Juan. Dice, se enfoca, ¿a quién va dirigida? A Gallo. ¿Quién es Gallo? No es el que canta en las mañanas, es un hombre amigo de Juan, es su camarada, es su brother. Entonces, ¿cuál era el problema de aquí de esta iglesia o de este hombre, de este brother? La tercera de Juan expresa la contraparte positiva a ese principio. Todos los que aceptan la verdad deben de ser amados y cuidados. Aquí el problema no era la hospitalidad a lo loco, sino era lo contrario, que no mostraban hospitalidad. ¿Sale? Entonces dice, a quien se destinó esta carta era un conocido personal de Juan, un individuo poderoso, influyente en la iglesia de Gallo, Diófretes, en la iglesia de Gallo no quería mostrar hospitalidad a maestros itinerantes a los cuales Juan aprobaba. No solo esto, sino Diótrefes también excomulgaba a quienes lo trataban de mostrar hospitalidad a estos maestros. Aquí el problema está que Juan le dice a Gallo, ¿sabes qué, Gallo? Ten cuidado con Diótrefes. ¿Por qué? Porque él no quiere mostrar amabilidad a los maestros que yo envío. Yo mando maestros aprobados, en los cuales conozco, los cuales sé quiénes son, los cuales tengo su testimonio, pero este brother no quiere recibirlos. No, solo yo, nadie puede entrar aquí más que yo. No. Los cuales está diciendo, ¿sabes qué? Ten cuidado de este brother, porque no los quiere aceptar, porque no quiere ser hospitalario con ellos. Yo los mando porque sé que son buenas personas. Dice, es más, no solo no quiere mostrar, sino que aquellos hermanos con los que son amables con ellos, los corre o los regaña. Dice, llegó incluso tan lejos para calumniar al apóstol Juan y descalificar su autoridad apostólica. En el 10, versículo 10, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, contra Juan, y no contento con eso, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe, se les expulsa de la iglesia. Otra vez, por esta causa, cuando Juan fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas en contra de nosotros. O sea, lo iba a confrontar. Dice, cuando yo voy a ir, voy a confrontar a Diófretes. ¿Por qué? Porque él, con obras y con palabras malignas, nos está calumniando a mí y a Juan, pues. A mí Juan me está calumniando Diófretes, está diciendo cosas de mí. Dice, y no contento con eso, no recibe a los hermanos, y los hermanos que sí quieren recibirlos, se los prohíbe y los corre de la iglesia. Ese es el problema de la segunda carta de Juan. Tercera carta de Juan. Y concluimos, mis hermanos bonitos, amados en Cristo, las cartas de Juan. Tarea. Entonces, la conclusión, la gente es personal, es la más personal porque ataca a Gallo a que confronte a este personaje. ¿Qué es lo que hace? Estaba difamando a Juan, y no solo lo estaba difamando, sino también estaba rechazando a todos los hermanos que Juan enviaba para ministrar la iglesia, y a los que los recibían los corría de la congregación. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la tarea? Recuérdenmela. El examen final. ¿Cómo debe un cristiano enfrentar a los falsos maestros? Basándose en las 3 epístolas de Juan y Judas. La próxima clase vamos a ver Judas. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera, hermano Armando, para que pueda conectarse. Tuvimos problemas con la conexión, no fue posible que nos trajeran la cámara, y ya nos hemos atrasado. Tenemos 3 clases perdidas, y con esta sería la 4ª, ya no tendría caso. Por eso le pedí a Ángel permiso para hacerlo de esta forma. Espero se grabe y espero que lo suban, y posteriormente pues ya cerramos la próxima clase con Judas. Lean Judas,
Aprendan de Judas, lean los comentarios de Judas y nos vemos la próxima clase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor y porque tú, Dios, pones este filtro delante de nuestros ojos para que podamos discernir cuál es la verdad y cuál es la vida, Señor, que eres tú, Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su tiempo. Gracias, hermano Armando. Bendiciones y saludos. Gracias, hermano. Dios le bendiga y por aquí estamos pendientes. Ahí le voy a hacer llegar la tarea. Bueno, el examen. Espera un poquito, déjenme. ¿Alguien sabe cómo se cancela la? Ahí está. No.